Tanaistili, Teotlaquili, Tlapayawalti, Tlen Kawitl, Tehuatzin, Tikmovisoita, Sin, Intequilistli, mejor ni mitztlapaloica no chinoyolo, Paintonali, Capaticompewaltisque, Intequitzintli. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. Dependiendo de la hora en que vean este humilde trabajo, vamos a trabajar el día de hoy con las energías, con los tonalti que le corresponden al tonalpoali. Una analogía que pudiéramos hacer nosotros sería pues como los días, ¿no? Los días que conforman un mes, ¿no? Para la cuenta del tiempo gregoriano, para nosotros los de la náhuatl son veintenas, ¿no? Y cada una de estas veintenas, cada una de estas energías, pues conllevan a eso, conllevan a que nosotros sepamos qué día, dependiendo del día en que estemos, si nace justamente en este día, tiene una cualidad esa persona. Este tonalpoali está relacionado con la vida cotidiana, pero con la vida armoniosa, con la vida sagrada en el que vivimos, ¿no? Entonces, dicho lo anterior, el día de hoy estamos a Chiknawi Kahli, ¿verdad? A 9, es un día 9, 9, casa, ¿ya? La casa que está representada por nuestro cuerpo, por nuestro espíritu, por nuestros pensamientos, por nuestras emociones, por nuestros anhelos y por nuestros objetivos más elevados que tenemos, ¿no? El número 9, el número nahuálico, el número que se transforma, el número que nos invita y nos incita a cambiar nuestra forma de pensar. Su regente de este tonali es Tepeyolojli, el espíritu de la montaña. Este espíritu de la montaña que puede comunicarse con los animales, con las plantas. El día de hoy es un día propicio para que le demos honor a quien honor merece, a este cuerpo, a este pensamiento, a estas emociones, a este espíritu, a conocernos completamente y saber cuál es nuestra energía. Esa es la intención del día de hoy. Y vamos a trabajar con estas energías, justamente, ¿verdad? Justamente con esto, con estas energías. Tonali, ¿qué es tonali? Que algunos lo traducen como día. Realmente en la lengua náhuatl, la palabra tonali quiere decir energía, ¿no? Nuestra luz, nuestro poder que emana, ¿no? Nuestro poder que emana desde nuestro ser interno, ¿verdad? Cada uno de nosotros le corresponde un tonali, un signo, ¿no? Cada uno de nosotros tiene cualidades que potencializar, que realizar en esta vida cotidiana en la que vivimos. La forma de leer de estos tonali, que son 20 energías, los vamos a desarrollar de esta manera. Estas imágenes que acompañan precisamente se les llama regentes o teotlapalehuisque, quienes nos rigen, quienes nos guían, quienes nos empoderan en ese día, ¿no? Por ejemplo, aquí yo les puse un ejemplo que es Zipactli. ¿Qué es Zipactli? La energía de Zipactli es el cocodrilo. En este día cocodrilo, cuando nos toca un día cocodrilo, vamos a trabajar con las energías del cocodrilo, vamos a vivir con las cualidades del cocodrilo. ¿Y cómo lo viviríamos el cocodrilo? ¿Cuáles serían las cualidades? Para el tonali cocodrilo, para el tonali zipactli, nos habla de ser creadores, nos habla de trabajar en nuestros proyectos, nos habla de
crear, porque nos recuerda, Zipactli, que somos una energía sagrada capaz de crear vida y también capaces de quitar vida. ¿Sí? Entonces, sus regentes, las energías que nos empoderan y que nos impulsan, que emanan de ese día, para que vivamos como un tonali cocodrilo, como un tonali zipactli. Es tonacatecutli, ¿no? La energía masculina. También tonacasiwa, la energía femenina. Lo anterior, estas dos energías, es como estamos conformados nosotros, como seres humanos, como todos los seres que viven en la tierra. Nos recuerda que todos estamos en forma dual. Tenemos, por ejemplo, en nuestro cuerpo la energía femenina y la energía masculina. Y no tiene nada que ver con el otro género que decimos, no, no. Cada uno de nosotros tenemos esas dos energías. Tenemos nuestra energía nahual y tonal. Tonal con la mano derecha, todo lo que podemos tocar, todo lo que podemos vibrar. Tonal, de tonali, de lo tangible, ¿sí? Pero viene la parte izquierda, la espiritual, el nahual, nuestro ser energético nahual, que es lo intangible que no lo podemos ver, pero nos acompaña todos los días. Tenemos, por ejemplo, a esta imagen que ven ustedes aquí, Tezcatlipoca. ¿Quién es Tezcatlipoca? En la traducción que podemos encontrar gramatical, literaria, lo concebimos o lo encontramos como el espejo humeante o el humear del espejo. Tezcat es espejo, poca es humear, pero Tezcatli, tli de tletl, que en la lengua náhuatl hay dos variantes para referirnos al fuego, tlitl o tletl, con E. A todo esto nos habla de reencontrarnos en este espejo de obsidiana, que aquí entre el espejo de obsidiana hay fuego y hay humo. El fuego que quema, el humo que nos distorsiona, el humo que no nos permite vernos a nosotros mismos tal cual somos. A todo esto, nosotros podemos ver, podemos encontrar que el humo es toda esa programación que se nos ha hecho durante nuestra vida escolar, durante nuestra vida religiosa que vamos con la religión, en nuestra vida intelectual. Nos han hecho creer, la educación nos ha hecho creer, nos forma para ser obreros. ¿Sí? ¿Qué nos dicen en la escuela? Estudia para que seas alguien en la vida. Estudia para que tengas un buen trabajo. Estudia para que vivas, que sufras menos. O sea, te da la solución ahí la escuela, ¿no? Toda una vida, desde el preescolar hasta la universidad, que, que abarca cerca de 27 años, si no es que más, si reprobamos, donde nos empiezan a programar cómo comportarnos, cómo trabajar, cómo obedecer, cómo no pensar a veces, y si es que no siempre, ¿verdad? La educación. Viene la otra parte, la religión. Nos enseñan que nosotros no somos, no valemos nada. Nosotros somos unos insignificantes ante Dios y nosotros no podemos crear vida. Inclusive la religión católica nos dice que nacemos con el pecado original, que las relaciones sexuales
es algo no es negligente, sino que es algo pecaminosa. Cuando tú tienes relaciones sexuales, tú te conviertes en un pecador, el que está ofendiendo a Dios. Por lo tanto, tú tienes, para que limpies todos esos pecados que tú haces, tienes que cambiar de chip, hermano. Tenemos que quitar ese chip. Tienes que pagar diezmo. Naces, tienes que bautizarte, tu primera comunión, tu confirmación, tu boda, tu boda de 25 años, de 50 años. ¿Te mueres? ¿Te mueres? Tu misa de cuerpo presente. ¿Qué se está haciendo? La política de la religión es sacarte el dinero por tu ignorancia, por nuestra ignorancia. Viene el sistema económico, el dinero. Haz dinero, haz dinero, acumula dinero, acumula dinero. Y no con esto digo que el dinero es malo, claro que no es malo. El dinero es una herramienta, el dinero es una energía de intercambio, ¿no? Con esto no quiero decir, es que si eres pobre, tú no te esfuerzas, no tienes objetivos, no, así serás feliz. No, no es cierto. Esfuérzate, logra tus objetivos económicos, espirituales, personales, profesionales, sí, pero vive con una conciencia de que, de que no dependas de eso que te dicen. El sistema político mundial dice, para que tú seas feliz, tienes que tener unos 3, 4, 5 Ferraris, unos Lamborghini, eh, unas propiedades, unas casas ahí en terrenos exclusivos de mucho dinero, una buena cuenta bancaria, viajar en el mundo, gastarte por una playerita que cueste millones para que vean que eres valioso. O sea, en conclusión, en resumen, te hacen sentir que eres algo no valioso, que lo vales por lo que tengas, no tú, no, tú no vales nada. Los políticos, la política, ¿qué nos dicen? Yo te represento, todo va a mejorar en tu vida. ¿Y mejora? Claro que no, mejoran ellos en el ámbito económico, en el ámbito social, como ellos le llaman. Nosotros seguimos siendo los mismos. ¿Eh? Dice, hay otra parte que nos ha faltado, la autosustentabilidad. Nos dicen, si nosotros, dice el gobierno, si nosotros, el gobierno mundial, si nosotros, ustedes no podrán vivir. Por eso el agua que tomas, te lo voy a envasar y te lo voy a vender. Por eso te digo que tú necesitas todos los días 4 litros de agua para que me lo compres. Mira, acabo de preparar un alimento súper alimento para que tú no te enfermes. ¿Te duele tu cabeza? Te voy a dar una pastillita. El mundo de la farmacéutica, ¿cómo nos trae? Nos cura de una enfermedad, pero nos enferma de otra enfermedad. Cuando nuestros abuelitos se curaban con una limpia de huevo, con sahumar, con hierbitas, con la palabra, esa es la medicina. Ojo, eso es esa es la intención del Tonalpoal. Su principal objetivo es empoderarte a ti mismo como un ser sagrado, como una energía sagrada, que está, que está
totalmente en armonía cuando tú te reconoces. Sempoali quiere decir una cuenta de 20 energías. Y es lo que nos dice aquí Sempoali. Esto es Sempoali Tezcatlipoca. Tiene las 20 energías que vamos a revisar. Nos dice cuán poderosos somos, capaces de autorrealizar, capaces de vivir en armonía, conscientes de nuestra responsabilidad, conscientes de nuestra justicia, no de la justicia que emana de los gobiernos que son, pero con perdón de la palabra, que no son tan benéficos para nosotros. Ellos inventan las leyes para que nosotros nos sometan. No, de la justicia que nosotros tenemos, de lo que emana nuestro cuerpo, de nuestro ser, de nuestra justicia, de ser justos primero con nosotros mismos. ¿De acuerdo? Iniciamos, hermanito. Sempuali, Sen 1, Powali cuenta. Tonali, energía, sombra, luz. Eso es tonal. El día de hoy en esta clase vamos a abordar cinco energías, Macuil Tonali. Y la lectura de de Tonalamat, son los días que para el mundo occidental nos dicen lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Para nosotros va de 20 en 20. Hay de aquellos hermanitos que quieren ponerle los nombres en náhuatl a los días de la semana. A mí me preguntaba, maestro, usted que habla náhuatl, díganos cómo se dice lunes en náhuatl. Digo, pues no te lo podría decir. No lo sé. A menos que me invente ese cuento, a menos que me invente ese nombre, ¿verdad? Tal vez, tal vez me pueda yo inventar ese nombre. Dice, y me dicen, ya sabemos cómo se dice lunes en náhuatl. ¿Cómo? Lunet. No existe lunet, ni martes, ni miércoles. Nada. Los nombres de la semana tienen relación con los planetas, ¿no? Sí. Y entonces, en el mundo esotérico también se utiliza eso. Pero en el mundo de los tonaltin, para nosotros es Zipactli, cocodrilo, Yeyecatl, viento, Cali, casa, Cuespali, lagartija, Coatl, serpiente, Miquistli, muerte, Mazatl, venado, Tochli, conejo, Atl, agua, Itzcuinchi, perro, y sube hacia arriba. Ozomatli, mono, Malinali, hierba, Acatl, carrizo, Ocelot, ocelote, Cuautli, águila, Cosca Cuautli, águila de collar, Olin, movimiento, Tecpat, cuchillo de pedernal, Kiawitl, lluvia, Xochitl, flor. Son esos 20 días. Sempoal y Tonalti. Una cuenta de días, una cuenta de energías. Sí. Y cada uno de esos días tiene sus regentes, los que los rigen, los que nos empoderan. ¿Sí? Y este material se lee de derecha, así como lo tenemos de frente, de derecha a izquierda, de abajo hacia arriba, contrario como se escribe en el mundo, occidental, que de izquierda y de arriba. A veces empiezas y no. Pero ¿por qué se escribe de esa manera? Bueno, si nosotros en esta parte, en esta línea de medio, le abrimos, se va a formar un círculo. La vida de los Tonaltin
Está en forma circular. Es cíclica. Cumplimos los 20, regresamos otros 20. Por eso les llama veintenas. Actualmente, ahorita estamos en la veintena de Xocotl, cuando maduran los frutos y caen. Bueno, y así seguimos, son 18 veintenas. 18 por 20, 360, más los 5 días de Nemontemi, los 5 días de que complementan al año, para poder llevar esta. Que también en su momento lo podemos tratar, podemos estudiar. Primera energía. Tonali Zipacli, día cocodrilo. Algunos le dicen cocodrilo, dragón, para nosotros es cocodrilo. Su regente, Tonacatecutli, Tonacasihuatl. Tona, energía. Naca, la energía de nuestra carne, de nuestro cuerpo. La energía de nuestro cuerpo femenino y la energía de nuestro cuerpo masculino. Tonacatecutli es cuerpo masculino y Tonacasihuatl, cuerpo femenino. Sus regentes sí nos ayudan. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, para que yo pueda crear un proyecto, tengo que imprimirle esa fuerza del guerrero, de la fuerza de voluntad y también de la fuerza física para poder trabajar. Porque no tan solo me voy a sentar, sí, qué bonito proyecto voy a hacer y me encantaría hacerlo y tenerlo. A que tú te pongas a trabajar realmente en ese proyecto. Disciplina, fuerza de voluntad, pensar objetivamente hacia dónde quiero llegar. Voy a crear ese proyecto. Pero para crear ese proyecto necesito ¿qué? La energía femenina, que es el amor. Pero no con esto quiere decir que la energía masculina como hombres no tenemos amor, sí, pero las mujeres tienen la intuición, también la percepción. Se unen estos dos y podemos crear grandes cosas. ¿Y a dónde están? Están aquí en nuestro cuerpo. No importa que seas mujer, tienes energía masculina y femenina. Hombre, tienes energía masculina y energía femenina. Naciste hombre, sí, pero tienes las dos energías. A todo esto nos convierte en creadores de nuevos proyectos, los que vamos adelante creando nuevas cosas. Y aquí encontramos el es Tonacatecutli, el que tenemos aquí. Ella es Tonacasihuatl. Y en medio está la creación. En el mundo humano, en el mundo animal, en el mundo, bueno, de los seres vivos, se necesita un hombre y una mujer, ¿no? Al momento de procrear, al momento de tener relaciones sexuales, el hombre y la mujer se unen para crear a un nuevo ser vivo, a crear vida. Y a esa acción, en esa acción, en esa actividad, nos convierte en en un ser sagrado, porque creamos vida, damos vida. Al momento de tener esas relaciones, nuestro cuerpo se eleva a una temperatura, el óvulo ya está lista, llega el espermatozoide, entra y creamos a un nuevo ser vivo, que está creado ¿por qué? Por una energía femenina y por una energía masculina. ¿Sí? Las dos energías están dentro en forma dual. Se necesita un hombre y una mujer para crear vida, un macho y una hembra. No se necesitan hombre para crear vida, no se puede. Ni mujer, mujer, tampoco no se puede.
¿sí? Tiene las cualidades de la mujer y del hombre, de la sensualidad. Dice, no, y los hombres no son sensuales, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque lo llevamos en la sangre, en los genes. Ahora bien, no tan solo de eso nos habla. Zipacli, si ustedes ven aquí la energía de Zipacli, del cocodrilo, solamente una mandíbula está sacando, el otro no aparece. ¿Por qué? Porque nos habla de un mundo de lo tangible, lo intangible, o sea, lo que puedes ver. Es como esta pluma, yo lo puedo ver, ¿no? Lo puedo tocar. Pero el aire que estoy respirando no lo puedo ver, pero sí lo puedo sentir, es intangible. Y no con eso quiere decir que no tiene vida, claro que tiene vida. Nos habla también aquí, Zipacli, de vivir en este mundo físico, como ahorita acabamos de despertar, o como ahorita estamos ya trabajando, pero llega la noche, vamos a dormir, vamos a viajar a Mictlampa, ¿no? Y todo esto, pues nos empodera, nos lleva a esta reflexión, que vivimos en dos mundos, en lo tangible y en lo intangible, en el onírico, cuando soñamos, cuando vivimos, que podemos viajar, sí. En estas clases que nosotros vemos, estudiamos, realmente es eso, entender que estamos en forma dual, arriba y abajo. Y no tan solo lo dice esta filosofía, ¿sí? Está en la imagen de Bajomet, con su mano arriba y su mano abajo, con su cuerpo de hombre y de mujer, de ser humano y de una bestia, de un animalito que es el ternero, el chivo, ¿no? Nos habla de cómo vivimos en armonía, que vivimos en esa dualidad de la bondad y la maldad. No podemos de autodenominarnos, decir, yo soy bueno, súper bueno, o sea, en la bondad. No es cierto. Tenemos la maldad. ¿Y es necesario la maldad? Claro que sí. Porque tú eres bueno, siempre compasivo, se aprovechan de ti. La maldad quizá no tanto como la maldad, sino que como poner límites. Oyes, respétame. Lo que tú estás buscando, si estás buscando pelea, problemas, también lo tendrás conmigo. Yo te respeto, por lo tanto, pido tu respeto. Estamos haciendo una armonía. Saber poner límites, crear. Y aquí mismo también nos lo representa, hermanitos. Este es el sol, ella es la tierra. Estos dos energías son necesarias para dar vida. Claro, el agua, todos los demás abuelos, elementos, sí son necesarios. Pero luz y tierra crean vida, ¿no? Nos habla precisamente aquí del Estonacatecutli, ¿sí? Aquí tiene un collar de sol, también representa el sol que les decía, ¿no? Como la energía, donde nosotros podemos trabajar con Tonacatecutli. Las personas que nacen en Tonacatecutli, les voy a compartir un librito en PDF, no es mío, no es mío, es de un maestro que lo compartió, ¿sí? Donde nos explica cómo las personas que nacen en esta energía tienen esa cualidad. La cualidad de qué? De crear, como esta energía femenina es energía masculina, que necesitamos estas dos energías para poder crear esto que está aquí en el tercer elemento. Esto igual sucede con el temazcal, agua y fuego para que nazca el vapor. Similar. Similar esto lo encontramos dentro del trabajo que nosotros hacemos. ¿Sí? Vamos con la siguiente energía, que es la de Yeyecatl, Tonali Yeyecatl, que dice es la energía sagrada del viento,
no de la casa, es del viento, ¿sí? Es el mismísimo viento que nosotros vamos a encontrar. Porque es algo hermoso, porque al inhalar nos da vida. Es tan importante este tonal y este día que nosotros, cuando inhalamos esta energía, cuando le damos vida a esta energía, ¿no? Al igual que nos da y le damos vida, nos lleva a esa cualidad de poder nosotros, a la cualidad de poder nosotros trabajar, ¿verdad? Aquí está Yeyeka. Vamos a agregarle aquí porque no nos vayamos a confundir. Yeyeka, que es el elemento cuando nosotros inhalamos y exhalamos, nos recuerda que nuestra vida, gracias a Yeyeka, a vivir como el viento, ¿sí? Y su regente es Quetzalcóatl, que une lo espiritual y lo material, ¿no? Aquí mismo nos explica que el viento, el primer elemento cuando llegamos a este plano existencial, a este plano vivencial, ¿verdad? Lo primero que se impregna, lo primero que se impregna en nuestro cuerpo, que es el viento, el aire. Cuando nacemos, la enfermera o la partera hasta nos da nuestra nalgada para llenar nuestros pulmones de aire. Y el último que sale de nuestro cuerpo es el abuelo viento, el abuelo aire, nuestro último aliento. Y ya, nos morimos. ¿Sí? Entonces, debemos de agradecerle al abuelito viento, al abuelito aire, por darnos vida. Podemos hacer ayuno de alimento. Podemos hacer ayuno de no juzgar, de no beber agua, de no dormir, porque también es un ayuno que disciplina al cuerpo. Pero de no respirar, ahorita pueden tomar un ejercicio de no respirar por 5 minutos. Es un reto. ¿Podrán? Algunos sí, la mayoría no podríamos. ¿Qué? Inconscientemente estamos respirando a veces, pero conscientemente, ¿cuántas veces le agradecemos al abuelito aire? La socamatilla y pampa tiene mi tía. ¿Lo hacemos? Desafortunadamente, no. Desafortunadamente, nos perdemos en este mundo del Tezcatlipoca, les decía, de la religión, del trabajo, de la educación, de la economía, y nos da igual contaminar o no contaminar el cielo, el aire. Y es eso lo que nos pone aquí en la imagen. Es esta serpiente. Esa es la serpiente hermosa, que aquí en la parte de su cabeza está lleno de plumas, ¿sí? Y en su boca emana esa lengüetita, esa piel de ocelo, y la noche, y el humo, ¿sí? Nos tiene un tocado aquí de sol y un tocado de malinali. Tiene hojitas de malinali con plumas de malinali, de hojitas de planta, donde justamente nos recuerda de nuestra visión del mundo. Nos recuerda de que aún, aunque no lo veamos, el aire nos está observando. Que aún, aunque nosotros estemos, estemos inmersos en nuestras actividades,
inmersos en todos nuestros pensamientos, nuestras emociones. No debemos de perder de vista nuestra finalidad en esta vida. Por eso es el conito de Quetzalcóatl. Chequen Quetzalcóatl en su conito. Aquí tiene un ojo. Un ojo que nos ve, que es Yeyecatl, que es el aire, que es intangible, pero nos está viendo. Nos está viendo nuestro otro yo. Nuestro otro yo nos está viendo. Muchas veces podemos mentirle a los demás, pero mentirnos a nosotros mismos nos dice que nos está viendo con ese ojo. Nos habla de la ciclicidad. Miren, en su tocado es esa greca de la ciclicidad, ¿verdad? Y aquí en su tocado tiene un lesna de hueso. Nos dice que para hacernos conscientes en ese trabajo, de observarnos primero a nosotros mismos qué tanto estamos trabajando, debemos de entender que la cualidad es indispensable de ser sinceros con nosotros mismos, de hablar con nosotros mismos, con nuestro ser interno. A veces, a veces se nos hace muy difícil, hermanitos. Se nos hace difícil y muy fácil de decir, por derecho yo esto y esto. Y no es así. Nos lo está recordando este gran abuelo Yeyecatl. Realmente tener este pensamiento como tiene en su tocado, ese pensamiento, que nuestro pensamiento vuelve, que nuestro pensamiento es armónico, que a pesar de que nosotros no nos vean cerca, que a través de nuestra palabra podamos vivir y convivir en armonía con todo lo que nos presenta, nuestra vida existencial. Sí, nos habla de nuestro ser interno, nos habla de este cuerpo que debemos de cuidar, ¿no? Y justo debe de desarrollarse este cambio en el ámbito espiritual y material, nos lo muestra esta emanación de la sangre. Lo está partiendo de dos esta serpiente, lo cual nos dice que para hacer este cambio vamos a necesitar muchísima fuerza de voluntad para lograrlo, ¿sí? Muy fácil podemos decir que, bueno, es interesante, ¿no? Sí, sí, ese es un Icpal y y ella no se sienta totalmente en el Icpal y no dice, véame, aquí soy el que manda. No, él está en esa posición de seguir avanzando. Nos habla de humildad. El aire es muy humilde, ¿por qué? Porque nunca nos cobra nada. Pero para eso debemos de tener el objetivo, por eso la flecha que está partiendo en dos a esta serpiente, que nuestro objetivo debe de ser ese cambio. Y esta serpiente nos lo recuerda todos los años. La serpiente año con año se va desprendiendo de su piel. ¿Por qué? Porque está creciendo físicamente. Entonces nosotros lo que nos enseña es que nuestro objetivo, ¿verdad? Como esta flecha la flecha representa la objetividad de donde nosotros queremos llegar o lo que queremos hacer, que nos lleve a ese lugar que nosotros queremos hacer, que nos lleve a ese lugar donde nosotros queremos llegar. Y es el cambio. Dice la leyenda que la serpiente de cascabel, empieza a crecer. Y también la otra serpiente que le llaman mazacoat, la mazacuata, empieza a crecer. Empieza a crecer después a los lados y las escamas llega a una edad de 52 años la serpiente. Esas escamas se empiezan a convertir en plumas y se eleva en esos 52 años, se va al mar
He ahí la leyenda de que dice que Quetzalcóatl se elevó en los cielos y se va al mar. Pronto regresará ese Quetzalcóatl. Cada uno de nosotros somos Quetzalcóatl, si queremos verlo de esa manera. Sí. El Yeyecatl, el viento, nos enseña a vivir nosotros humildes, ser sembradores de la palabra, de las semillas. El viento llega, se lleva las semillitas a otros territorios, a otros terrenos, ¿no? Y ese es el fin, hermano. Por eso en el ejercicio con Yeyecatl dice, ponle un nombre a tu otro yo, porque si tú conoces a tu otro yo, lo puedes hacer tu amigo. Y en el ejercicio de Zipacli, la frase es, shi, shiyaklachia amo shinawati o ashimoyekma. ¿Qué quiere decir? Observa, calla y aprende. Eso es lo que nos dice en este trabajo. Esto es lo que nos dice con Zipacli, que debemos de observar primero. Para poder aprender hay que observar, hay que experimentar, pero antes de experimentar, observa bien cuáles son los ciclos, cuáles son los procesos. No porque te digan, es que esto es así y lo asimiles. No, sí, sí es cierto. No, no, no. Compruébalo. Compruebo eso que te dice y que esa sabiduría nazca de ti. Esa experiencia, ese hacer, al contarlo como anécdota, se convierte en tu verdad, en tu sabiduría. ¿Sí? No sigamos, no sigamos como borreguitos a los demás lo que dicen. No, comprobemos, ¿sí? Hagamos esa reflexión de cómo podemos trabajar nosotros con Yeye, con el viento, ¿sí? Es esta serpiente que nos recuerda la parte interna, la parte de comunicarnos con todo nuestro ser. En la forma dual, también aquí nos da la de las dos flores. Yeyecatl, aquí tiene una lesma de hueso en su oído. Dice, agudiza tu oído, escucha, el aire te trae mensajes, te tiene mensajes, te da mensajes, que no lo quieras escuchar, ¿sí? Entonces, Quetzalcóatl, todos debemos de convertir en ese Quetzalcóatl, sí, trabajar en lo que nos corresponde a nosotros y ayudar a todo aquello que nos que nos diga nuestro corazón, desde la justicia de nuestro corazón, diga, bueno, sí, lo voy a ayudar, lo voy a empoderar, me gustaría empoderar, quisiera trabajar, y adelante a hacer. Bueno, los dejo con esto. Zipacli Yeyeka. Xiyaklachia amo shinawati washimoyekmach. Observa, observa, no mires, observa. De esa observación aprende. Amo shinawati, no hables, no juzgues. No juzgues antes de comprobarlo. Shimoyekmachti. Y aprende por ti mismo, experimentalo. Después lo podrás compartir. Yeyeka, tehuatzin ni tehuatzin, to sepan tiazgo. Yo soy tú y juntos vamos a caminar. Pero también nos habla de eso, de eso. Dice, tú guiarás, no el otro yo. Tú le darás un nombre para que trabajen en equipo. Tlazocamatimi.